Jorge Negrete y Pedro Infante, el conflicto oculto. Bienvenidos amigos a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El Teatro Nacional de la Ciudad de México resplandecía bajo las luces de los reflectores en aquella noche de marzo de 1948. Las butacas de terciopelo rojo se extendían como un mar de expectación, mientras los asistentes, vestidos con sus mejores galas, aguardaban el espectáculo que marcaría para siempre la historia del entretenimiento mexicano. En el palco de honor, productores, críticos y figuras de la alta sociedad compartían miradas cómplices, sabiendo que esa velada sería recordada como el momento en que dos mundos colisionaron. Jorge Negrete ajustó su chaqueta de charro bordada en hilo de plata mientras observaba desde el camerino el bullicio del público. A sus 36 años, el charro cantor había conquistado cada escenario importante de América Latina. Su presencia imponía respeto, alto, de porte aristocrático, con esa voz de barítono que había sido forjada en las mejores academias de ópera. Cada movimiento suyo estaba calculado, cada gesto medido con la precisión de quien había nacido para ser una leyenda. Don Jorge, faltan 5 minutos para su entrada, le informó su asistente personal, Ramón, un hombre menudo que llevaba más de una década organizando cada detalle de la carrera del cantante. Negrete asintió sin despegar la mirada del espejo, donde su reflejo le devolvía la imagen del México que él representaba, elegante, culto, heredero de una tradición que se remontaba a los grandes charros de Hacienda. Sus padres, una familia de abolengo de Guanajuato, le habían inculcado desde pequeño que ser artista no significaba renunciar a la dignidad. Al contrario, un verdadero intérprete debía elevar su arte hasta convertirlo en patrimonio cultural. Ramón, murmuró mientras se alisaba el bigote perfectamente recortado. ¿Ya confirmaste que el programa de radio de mañana incluye solo mis canciones más representativas? No quiero que haya confusiones con otros repertorios. La pausa fue deliberada. Ambos sabían a qué se refería sin necesidad de mencionar nombres. En los últimos meses, los comentarios en la prensa habían comenzado a ser insistentes. Las comparaciones se habían vuelto inevitables. Y Jorge Negrete, acostumbrado a reinar sin competencia, empezaba a sentir una incomodidad que no había experimentado en toda su carrera. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, en una cantina del barrio de Tepito, Pedro Infante terminaba de afinar su guitarra rodeado de un grupo de mariachis. El ambiente era completamente distinto. Paredes con manchas de humedad, mesas de madera gastada y el humo de los cigarrillos creando una atmósfera densa que contrastaba dramáticamente con la opulencia del Teatro Nacional. «Oye, Pedro», gritó desde una mesa un hombre con sombrero de palma y camisa remangada. «Cántanos, amorcito corazón, pero con esa voz que nos llega hasta el alma». Infante sonrió con esa calidez genuina que lo caracterizaba. A sus 31 años, su rostro conservaba esa mezcla de inocencia y picardía que lo había convertido en el ídolo de las clases populares. Su traje de charro, aunque impecable, carecía de los bordados ostentosos que usaba Negrete. Era un hombre del pueblo que había llegado a la fama sin perder jamás su esencia. «Ahí les va, compadres», respondió, mientras comenzaba a rasguear las cuerdas. «Pero primero déjenme contarles algo que me pasó esta mañana en el mercado de Lagunilla».
Y así, como era su costumbre, Pedro Infante comenzó a tejer una anécdota personal antes de cantar, conectando con su audiencia de una manera que iba más allá de la simple interpretación musical. Su voz, menos técnica que la de Negrete pero cargada de una emotividad que brotaba directamente del corazón, llenó el pequeño espacio con una intimidad que los grandes teatros no podían ofrecer. Resulta que andaba buscando unos chiles para la comida cuando se me acerca una señora mayor, de esas que te ven y ya saben toda tu vida. Continuó entre risas del público y me dice: «Oiga, joven, usted no es el que sale en las películas». Y yo le digo: «Pues sí, señora, para servirle». Y ella me responde: «¡Ay, qué barbaridad! Pero si usted se ve igualito que mi compadre Pedro, nada más que él sí está feo». Las carcajadas resonaron por toda la cantina, y Pedro Infante aprovechó ese momento de conexión genuina para comenzar la canción. Su voz se alzó cálida y sincera, sin los artificios operísticos de la técnica clásica, pero con una honestidad emocional que llegaba directamente al corazón de quienes lo escuchaban. De vuelta en el Teatro Nacional, Jorge Negrete hacía su entrada triunfal. Los aplausos se prolongaron por varios minutos, mientras él saludaba con la elegancia de un príncipe. Su primera canción fue «México lindo y querido», interpretada con una perfección técnica que dejó al público sin aliento. Cada nota estaba medida, cada fraseo calculado para lograr el máximo impacto emocional. Sin embargo, entre bambalinas, los comentarios de los organizadores del evento revelaban una realidad que comenzaba a preocupar a la industria del entretenimiento mexicano. «¿Viste los números de taquilla de la última película de Infante?», murmuró el productor Julián Soler a su colega mientras observaban la actuación de Negrete. «Sí, están superando todo lo que habíamos proyectado», respondió el otro. «Y eso que Jorge sigue llenando cualquier teatro donde se presenta. El problema es que ahora tenemos dos fenómenos en lugar de uno». «No es un problema», replicó Soler con una sonrisa calculadora. «Es una oportunidad. El público adora las rivalidades. Solo tenemos que alimentarla de manera inteligente». La conversación se interrumpió cuando Negrete culminó su presentación con Ella, una de sus canciones más emblemáticas. El público se puso de pie en una ovación que duró casi 10 minutos, confirmando que su reinado seguía intacto. Pero el cantante, acostumbrado a leer entre líneas las dinámicas del espectáculo, había notado algo diferente en los rostros de los productores presentes. Al finalizar la función, mientras se cambiaba en su camerino, Negrete recibió la visita de Fernando de Fuentes, uno de los directores más importantes de la época dorada del cine mexicano. «Jorge, necesitamos hablar», le dijo de Fuentes cerrando la puerta tras de sí. «He venido a proponerte algo que puede cambiar completamente el panorama cinematográfico nacional». Negrete terminó de desabrocharse la chaqueta de charro y se sirvió un tequila del bar privado que siempre tenía en sus camerinos principales. «Te escucho, Fernando, pero si se trata de otro melodrama ranchero, ya sabes que mi respuesta es la misma. Solo acepto proyectos que eleven el género, no que lo vulgaricen». «Se trata precisamente de eso», respondió el director tomando asiento en uno de los sillones de cuero. «Quiero hacer la película definitiva sobre el charro mexicano, una producción que establezca para siempre los valores y la dignidad de nuestras tradiciones». «¿Y cuál es la urgencia?», preguntó Negrete, aunque intuyendo la respuesta. De Fuentes suspiró antes de continuar. «La urgencia es que otros están conquistando el territorio que debería ser exclusivamente tuyo. Pedro Infante está filmando 3 películas este año, y todas tienen elementos rancheros. Los productores están empezando a verlo como una alternativa más comercial». La palabra comercial cayó en el ambiente como una gota de ácido. Para Jorge Negrete, que había construido su carrera sobre la base del prestigio artístico y la dignidad cultural,
Ser considerado menos comercial que otro intérprete representaba algo más que una simple comparación profesional. Era una amenaza directa a todo lo que había construido. «Fernando», dijo Negrete después de un largo silencio, «yo no compito con nadie, yo creo escuela. El problema es que la industria está confundiendo popularidad con calidad, y eso es algo que no puedo permitir». «Va, entonces, ¿aceptas el proyecto?» «Acepto, pero con mis condiciones. Quiero control total sobre el guión, la música y la selección del reparto. Esta película tiene que demostrar qué significa realmente ser un charro mexicano». Mientras tanto, en la cantina de Tepito, Pedro Infante había terminado su presentación improvisada y se disponía a marcharse cuando uno de sus músicos le comentó algo que había escuchado esa tarde en los estudios Churubusco. «Pedro, dicen que Negrete va a hacer una película sobre charros y que anda diciendo que va a poner las cosas en su lugar respecto a cómo debe representarse la tradición mexicana». Infante se detuvo mientras se acomodaba el sombrero. Durante un momento, su expresión perdió esa alegría característica que siempre lo acompañaba. «¿Ah, sí?», murmuró. «¿Y qué más andan diciendo?» «Pues que está molesto porque consideran que otros artistas están, digamos, malinterpretando lo que significa ser charro». Pedro Infante no respondió inmediatamente. Caminó hacia la puerta de la cantina y se quedó observando la calle empedrada, donde algunos niños jugaban fútbol con una pelota hecha de trapos. Esa imagen, tan alejada de los salones elegantes y los teatros de lujo, representaba el México que él conocía y amaba. «¿Sabes qué, compadre?», dijo finalmente. «Cada quien canta como puede y como siente. Yo nunca he pretendido ser lo que no soy. Si don Jorge considera que hay una forma correcta y una incorrecta de representar a México, pues allá él. Yo seguiré cantando para la gente que me entiende». Pero esa noche, mientras regresaba a su casa en Guamúchil, Pedro Infante no pudo evitar sentir que algo había comenzado a cambiar. Las comparaciones constantes, los comentarios de la prensa, las miradas especulativas de los productores. Todo apuntaba a que la industria del entretenimiento había decidido crear una rivalidad que él nunca había buscado. Ambos hombres, esa noche, se durmieron con la misma sensación de incomodidad. Jorge Negrete, en su elegante residencia de las Lomas de Chapultepec, rodeado de premios y reconocimientos, sentía que por primera vez en su carrera tendría que defender su posición. Pedro Infante, en su casa sencilla, junto a su familia, presentía que la época de la tranquilidad había llegado a su fin. Lo que ninguno de los dos podía imaginar es que esa incomodidad mutua se convertiría en el combustible de una de las rivalidades más legendarias de la cultura popular mexicana. Una rivalidad que los superaría a ambos y se convertiría en parte del folclore nacional. El México de la época dorada había comenzado a gestar su propio drama, y los dos máximos exponentes de la canción ranchera se encontraban, sin haberlo elegido, en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. Los estudios Churubusco bullían de actividad en aquella mañana de abril de 1948. Entre el ir y venir de técnicos, actores y productores, se respiraba el ambiente febril de una industria cinematográfica que vivía su momento más brillante. México había logrado posicionarse como la meca del cine en español, y los grandes magnates del entretenimiento comenzaban a darse cuenta de que tenían en sus manos dos fenómenos que podrían generar beneficios extraordinarios, especialmente si sabían cómo manejar la situación. En la oficina principal, ubicada en el segundo piso del edificio administrativo, Gregorio Wallerstein, uno de los productores más poderosos de la época, revisaba los contratos y cifras de taquilla mientras fumaba un habano cubano. Sus ojos, acostumbrados a detectar oportunidades de negocio, brillaban con la satisfacción de quien había descubierto una mina de oro. «Miren estos números», les decía a sus socios, extendiendo sobre la mesa de caoba los reportes financieros de los últimos 6 meses.
Jorge Negrete, 5 películas, recaudación promedio de 850,000 pesos por filme. Pedro Infante, 4 películas, recaudación promedio de 920,000 pesos por filme. Los hombres reunidos alrededor de la mesa intercambiaron miradas significativas. Las cifras hablaban por sí solas, pero había algo más interés. El aire matutino de la Ciudad de México se colaba por las ventanas entreabiertas del despacho de Jesús Grobas, mientras el poderoso productor cinematográfico revisaba los contratos que definirían el rumbo de la industria para los próximos meses. Era octubre de 1948 y sobre su escritorio de caoba reposaban 2 fotografías que resumían el dilema de toda una época. Jorge Negrete, impecable en su traje de charro bordado, y Pedro Infante, sonriente con su camisa de manta y su guitarra al hombro. Grobas encendió un cigarro y dejó que el humo se elevara lentamente hacia el techo, mientras sus ojos alternaban entre ambas imágenes. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. «Señor Grobas, tiene una llamada del licenciado Negrete», anunció su secretaria desde el intercomunicador. «Pásemela», respondió, ajustándose la corbata antes de levantar el auricular. La voz de Jorge llegó clara y decidida desde el otro extremo de la línea. «Jesús, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedes recibirme esta tarde?» «Por supuesto, Jorge». «¿Algo grave?» Un silencio breve precedió la respuesta. «Digamos que necesitamos aclarar algunas cosas sobre la dirección que está tomando mi carrera y la de cierta persona que últimamente está acaparando demasiada atención». Grobas entendió inmediatamente. La tensión entre Jorge Negrete y Pedro Infante había comenzado a filtrarse más allá de los círculos íntimos de la industria y ahora amenazaba con estallar en público. «Te espero a las 4», confirmó antes de colgar. Esa misma mañana, en los estudios de la XEW, Pedro Infante terminaba de grabar Amorcito Corazón cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta, el magnate de los medios, se acercó con una expresión preocupada. Los músicos recogían sus instrumentos mientras Pedro se secaba el sudor de la frente con un pañuelo bordado. «Pedro, hijo, tenemos que hablar», dijo Azcárraga, colocando una mano paternal sobre el hombro del cantante. «¿Ocurre algo, don Emilio? Ven conmigo al despacho. Es sobre tu posición en el medio y sobre ciertas tensiones que están empezando a preocupar a los patrocinadores». Pedro siguió al empresario por los pasillos alfombrados de la radiodifusora, saludando con naturalidad a los técnicos y secretarias que encontraba a su paso. Una vez en la oficina, Azcárraga sirvió 2 tequilas y fue directo al grano. «Mira, Pedro, tú sabes que te tengo un aprecio especial. Te he visto crecer desde que eras un mecánico que cantaba en las carpas de Guamúchil. Pero las cosas están cambiando». Pedro tomó un sorbo de tequila, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta. «¿Cambiando cómo?» «Jorge Negrete no está contento con el rumbo que ha tomado tu carrera, y créeme, cuando Jorge no está contento, muchas puertas se cierran». El rostro de Pedro se ensombreció ligeramente. Había notado las miradas frías, los saludos apenas cordiales, las invitaciones que dejaron de llegar. «Don Emilio, yo nunca he buscado pleito con nadie. Solo hago mi trabajo. Lo sé, hijo, lo sé, pero a veces no se trata de lo que uno busca, sino de lo que el destino pone en nuestro camino». Azcárraga se acercó a la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Jorge siente que su posición como el máximo representante del cine ranchero está siendo amenazada. Y no le falta razón. Tus últimas 3 películas han superado en taquilla a las suyas. Pedro dejó su copa sobre el escritorio, la melancolía apoderándose de sus facciones. «Nunca quise competir con don Jorge. Siempre lo he respetado. Fue él quien me abrió las puertas del cine. Pero así es este negocio, Pedro. El público decide, y últimamente está decidiendo a tu favor». Azcárraga regresó a su asiento, su voz tomando un tono más serio. «Lo que me preocupa
es que esta situación puede escalar de maneras que ninguno de los dos desea. Los periodistas ya están empezando a inventar historias, los estudios están tomando bandos. Esa tarde, mientras el sol de octubre se filtraba por las persianas de su despacho, Jesús Grobas recibió a Jorge Negrete. El charro de Guanajuato entró con su porte característico, pero había algo diferente en su expresión, una mezcla de determinación y cansancio que revelaba el peso de los últimos meses. «Jesús, voy a ser directo contigo», comenzó Jorge, rechazando el ofrecimiento de una copa. «Necesito que pongas las cartas sobre la mesa. ¿Cuál es el plan de los estudios con respecto a Pedro Infante?» Grobas había anticipado esta conversación, pero eso no la hacía menos delicada. «Jorge, tú sabes que en este negocio no podemos poner todos los huevos en una canasta. Pedro está generando mucho dinero, el público lo adora. El público siempre ha sido voluble», interrumpió Jorge, paseándose frente al escritorio. «Pero hay algo que no cambia: la calidad, la tradición, los valores que representamos. Yo no soy solo un cantante o un actor, Jesús. Soy una institución, y nadie lo pone en duda, Jorge. Tu lugar en la historia del cine mexicano está asegurado». «¿Mi lugar en la historia?». Jorge se detuvo bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de indignación y dolor. «Ya me estás enterrando. Ya soy historia, mientras ese mecánico de Sinaloa se lleva mis papeles, mis canciones, mi público». El silencio se instaló en la habitación como una presencia tangible. Grobas eligió sus palabras cuidadosamente. «Jorge, Pedro no está tratando de reemplazarte, simplemente está siguiendo su camino natural como artista». «¿Su camino natural?». Jorge soltó una risa amarga. Su camino natural era arreglar motores, no interpretar la esencia de México en la pantalla grande. Yo estudié en el colegio militar, me formé en la ópera, dediqué mi vida entera a perfeccionar mi arte. Y ahora resulta que cualquiera puede llegar y con pura simpatía popular ocupar mi lugar». Grobas se levantó y se acercó a Jorge colocando una mano en su hombro. «Nadie puede ocupar tu lugar, Jorge, tú eres único, pero la industria es lo suficientemente grande para dos grandes estrellas». «¿Es así?». Jorge se apartó suavemente. «Entonces explícame por qué mis últimos contratos han sido renegociados a la baja, mientras los suyos suben como la espuma. Explícame por qué los periódicos dedican 3 páginas a sus estrenos y apenas una columna a los míos». La conversación se extendió por más de 1 hora, mientras afuera la Ciudad de México se sumía gradualmente en el atardecer. Jorge expuso sus frustraciones con la frialdad analítica que lo caracterizaba, pero también con una pasión que revelaba cuánto le dolía la situación. No era solo una cuestión profesional, era una crisis existencial que tocaba el núcleo de su identidad como artista y como hombre. «Mira, Jesús», dijo finalmente dirigiéndose hacia la puerta, «no te pido que hundas la carrera de Pedro, no soy esa clase de persona, pero sí necesito que entiendas que si esta situación continúa así, si siguen promoviendo esta competencia desleal, me veré obligado a tomar decisiones que quizá no sean las mejores para todos». «¿En qué tipo de decisiones, Jorge?». El charro se detuvo en el umbral sin voltear a verlo. «El tipo de decisiones que toma un hombre cuando siente que su dignidad está siendo pisoteada públicamente». Cuando Jorge se marchó, Grobas permaneció largo rato en su oficina, contemplando las luces que comenzaban a encenderse en la ciudad. El dilema era más complejo de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de manejar 2 carreras artísticas, sino de navegar las aguas turbulentas de 2 egos heridos, 2 visiones del mundo que chocaban irreconciliablemente y una industria que necesitaba de ambos para sobrevivir. Aquella noche, tanto Jorge Negrete como Pedro Infante regresaron a sus respectivos hogares cargando el peso invisible de una guerra que ninguno había declarado, pero en la que ambos estaban irremediablemente envueltos.
El conflicto había dejado de ser una especulación de los medios para convertirse en una realidad que amenazaba con cambiar para siempre el panorama del entretenimiento mexicano. La corona del cine ranchero, que durante años había reposado cómodamente sobre la cabeza de Jorge Negrete, ahora parecía tambalearse peligrosamente mientras una nueva estrella se alzaba en el horizonte con la fuerza imparable de la autenticidad popular. El Teatro Blanquita bullía de expectación aquella noche de noviembre de 1948. Era uno de esos eventos que la industria cinematográfica organizaba para celebrar el éxito del cine nacional, y por primera vez en meses, Jorge Negrete y Pedro Infante coincidirían en el mismo escenario. Los organizadores, quizá ingenuamente, pensaron que sería una magnífica oportunidad para mostrar la unidad del medio artístico. Lo que no calcularon fue la tensión eléctrica que se respiraba entre bastidores. María Félix, radiante en un vestido de noche color esmeralda que hacía juego con sus ojos, se movía entre los invitados como una reina en su corte. Había llegado acompañada de Jorge, pero su perspicacia femenina ya había detectado las corrientes subterráneas que agitaban la velada. Se acercó a Dolores del Río, que conversaba animadamente con el director Julián Soler. «Lola, querida», murmuró María en voz baja, ¿has notado el ambiente? Esto parece más un funeral que una celebración. Dolores del Río, con su elegancia natural y su experiencia de años en Hollywood, asintió sutilmente. He estado observando. Jorge lleva toda la noche evitando cruzarse con Pedro. Y Pedro, pobre muchacho, se ve confundido. No entiende por qué el ambiente está tan enrarecido. En efecto, Pedro Infante se encontraba cerca del bar, rodeado por un grupo de músicos y actores jóvenes que colgaban de cada una de sus palabras. Vestía un traje negro elegante, pero sin pretensiones, y su risa contagiosa resonaba por encima del murmullo general. Sin embargo, de vez en cuando sus ojos buscaban a Jorge entre la multitud, con una mezcla de respeto y desconcierto que no pasaba desapercibida para los observadores más astutos. «Oye, Pedro», le dijo Tintán, acercándose con su estilo desenfadado, «¿ya saludaste al Charro de México? Está allá con los productores». Pedro vaciló un momento, su vaso de whisky suspendido a medio camino hacia sus labios. «Claro, en un rato voy. Déjame terminar de platicar con los muchachos». Pero Tintán, conocido tanto por su humor como por su habilidad para leer las situaciones sociales, insistió con una sonrisa pícara. «Ándale, compadre, no vaya a ser que la gente piense que ustedes dos andan en algún pleito. Ya sabes cómo es la prensa, inventan historias donde no las hay». La sugerencia de Tintán cayó como una piedra en un estanque silencioso. Pedro se irguió, su expresión endureciéndose ligeramente. «¿Pleito? ¿Por qué habría de tener pleito con don Jorge? Yo lo respeto muchísimo». «Eso todos lo sabemos, Pedro. Pero también sabemos que en este medio las apariencias importan tanto como la realidad». Mientras tanto, en el otro extremo del salón, Jorge Negrete sostenía una conversación aparentemente cordial con los ejecutivos de los estudios, pero su atención estaba dividida. Cada vez que la risa de Pedro resonaba por el teatro, Jorge sentía una punzada involuntaria de irritación. El salón de ensayos de XCW resonaba con el eco de una canción inacabada cuando Jorge Negrete empujó la puerta de cristal emplomado. Era una tarde de noviembre de 1951 y las hojas doradas del otoño capitalino se arremolinaban en la avenida Insurgentes, creando pequeños torbellinos que parecían reflejar la turbulencia interior del Charro de Guanajuato. «Maestro Negrete», lo saludó el ingeniero de sonido, un hombre menudo de bigote cano que llevaba más de una década grabando las voces más importantes de México. «Todo está listo para la sesión». Jorge asintió con la cabeza, pero su mente estaba en otra parte. Esa mañana,
Los periódicos habían publicado las cifras de taquilla de la última película de Pedro Infante, A Toda Máquina, y los números eran aplastantes. Mientras tanto, su propia producción, El Enamorado, luchaba por mantenerse en cartelera después de 3 semanas mediocres. Se ajustó el traje charro, sintiendo el peso familiar del bordado de plata sobre los hombros. Era su armadura, su identidad, su refugio. Pero últimamente, incluso esa certeza comenzaba a tambalear. ¿Ha llegado el mariachi?, preguntó, revisando las partituras que había preparado meticulosamente la noche anterior. Están afinando en el estudio B, maestro. También... El ingeniero dudó, como si las palabras se le atoraran en la garganta. También está aquí el señor Infante. Graba en el estudio A. Jorge sintió que sus músculos se tensaban involuntariamente. No era la primera vez que coincidían en los estudios de XW. Pero después de los últimos eventos, cada encuentro se había vuelto una prueba de resistencia. El incidente había ocurrido 2 semanas atrás, durante la gala benéfica del Hospital de Niños. Ambos habían sido invitados como estrellas principales y la organización había cometido el error de programar sus presentaciones una tras otra. Jorge había interpretado México lindo y querido con la solemnidad de un himno nacional, arrancando aplausos respetuosos de la distinguida audiencia. Pero cuando Pedro subió al escenario, transformó Amorcito Corazón en una confesión íntima que hizo llorar a medio auditorio y levantó una ovación que duró 5 minutos completos. «Entiendo», murmuró Jorge, dirigiéndose hacia el estudio de grabación. Al cruzar el pasillo, escuchó la voz inconfundible de Pedro filtrándose a través de las puertas acolchadas del estudio A. Cantaba 100 años, y cada nota parecía surgir directamente de las entrañas de la tierra mexicana, cruda y auténtica como el mezcal de Jalisco. Jorge se detuvo a pesar de sí mismo. Era imposible negar el poder de esa voz, la manera en que Pedro conseguía que cada palabra sonara como una conversación personal con el oyente. No había técnica operística ni disciplina académica, solo verdad pura destilada en música. «Es bueno, ¿verdad?». La voz a sus espaldas lo sobresaltó. Se volvió para encontrar a Emilio Azcárraga Vidaurreta, el magnate de la radio y la televisión, observándolo con una expresión indescifrable. «Don Emilio», Jorge se irguió recuperando su compostura. «No esperaba verlo por aquí. Me gusta supervisar personalmente las grabaciones importantes». Azcárraga encendió un cigarro delicados, el humo azul formando volutas entre ellos. «Y ambas sesiones de hoy son muy importantes para XW». Había algo en el tono del empresario que puso en alerta todos los sentidos de Jorge. Azcárraga no era hombre de conversaciones casuales. Cada palabra tenía un propósito calculado. Ambas sesiones, la suya y la de Pedro. Azcárraga dio una calada profunda. «¿Sabe? El público está cambiando, Jorge. Los tiempos están cambiando. La gente busca algo diferente ahora, algo más cercano». El golpe fue sutil pero certero. Jorge había construido su carrera siendo la personificación de la elegancia y la tradición, pero ahora esas mismas cualidades parecían convertirse en obstáculos. «El público siempre ha valorado la calidad y el profesionalismo», respondió Jorge, manteniendo la voz firme. «Por supuesto». Azcárraga sonrió, pero no llegó a los ojos. «Pero también valora la autenticidad. Y Pedro tiene eso en abundancia». En el estudio A, la música se detuvo, seguida por risas y comentarios entusiastas. Jorge pudo imaginar la escena. Pedro, relajado, bromeando con los músicos, creando un ambiente de camaradería que hacía que todos quisieran dar lo mejor de sí mismos. «¿Puedo preguntarle algo, don Emilio?». Jorge se volvió completamente hacia el empresario. «¿Está usted sugiriendo que cambie mi estilo?». Azcárraga lo estudió durante un largo momento, evaluando, calculando. «Lo que estoy sugiriendo es que se adapte. Los artistas que sobreviven son los que evolucionan con su público.
Los que se aferran al pasado, bueno, se quedan en el pasado. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de implicaciones que Jorge sintió hasta los huesos. No era solo una conversación sobre música, era una advertencia sobre supervivencia en una industria que no tenía piedad con los que se quedaban atrás. Entiendo perfectamente. Jorge enderezó los hombros. Si me disculpa, tengo una sesión de grabación. Por supuesto. Azcárraga se apartó del camino. Y Jorge, que tenga una excelente sesión. Jorge entró al estudio B, sintiendo que el mundo se tambaleaba ligeramente bajo sus pies. Los mariachis lo recibieron con respeto profesional, pero incluso en sus saludos corteses detectó una diferencia sutil, como si estuvieran midiendo sus palabras. «Maestros», se dirigió al grupo, «vamos a grabar El Jinete hoy. Quiero que sea impecable. Cada nota en su lugar, cada acorde preciso. Como usted diga, don Jorge», respondió el primer violín, un hombre veterano que había tocado con los mejores mariachis de Jalisco. Comenzaron con los ejercicios de calentamiento, pero Jorge notó que algo no encajaba. La música sonaba correcta, técnicamente perfecta, pero le faltaba algo indefinible. Era como un reloj suizo. Funcionaba con precisión, pero no tenía alma. «Otra vez», ordenó después del segundo intento. «Más sentimiento». Pero mientras más intentaban forzar la emoción, más mecánica sonaba la interpretación. Jorge sentía la frustración creciendo en su pecho, como un globo que amenazaba con estallar. En el estudio contiguo, Pedro había comenzado otra canción, «Te quiero así», y su voz se colaba a través de las paredes con una naturalidad que hacía parecer que respirar y cantar eran la misma cosa. «Maestro», se acercó discretamente el ingeniero de sonido, «¿quiere que ajustemos la acústica?» Jorge lo miró sin comprender. «Se escucha algo del estudio A», explicó el hombre. «Podemos aislarlo mejor». Por un momento, Jorge estuvo tentado de decir que sí, de crear una burbuja de silencio donde solo existiera su música, su voz, su visión del arte. Pero algo en su interior se rebeló contra esa idea. «No», respondió firmemente. «Déjelo así», porque la verdad era que la voz de Pedro no lo distraía, lo motivaba. Le recordaba por qué había comenzado a cantar en primer lugar antes de las lecciones de ópera, antes de la fama, antes de las expectativas. Le recordaba la emoción pura de contar una historia a través de la música. «Vamos a intentarlo diferente», anunció a los mariachis. «Olviden la perfección por un momento. Toquen como si fuera la última canción de sus vidas». Los músicos intercambiaron miradas sorprendidas. Conocían a Jorge Negrete por su meticulosidad, por su insistencia en que cada detalle fuera impecable. Este Jorge era diferente, más vulnerable, más humano. El primer violín levantó su instrumento, dudó por un segundo, y luego comenzó a tocar con una libertad que había estado conteniendo durante años. Los otros se sumaron gradualmente, creando una versión de El Jinete que era salvaje y domesticada al mismo tiempo, disciplinada y libre. Jorge cerró los ojos y dejó que la música lo llevara. Cuando comenzó a cantar, su voz tenía una calidad diferente, menos pulida, pero más honesta. Cantaba sobre un jinete solitario que cabalgaba por los llanos infinitos, y por primera vez en meses se sintió conectado verdaderamente con las palabras. La grabación duró 1 hora y media, pero se sintió como 5 minutos. Cuando terminaron, el silencio que siguió no era de vacío, sino de plenitud. «Eso fue diferente», comentó el primer violín, limpiando su instrumento con cuidado reverencial. «Fue verdadero», corrigió Jorge. Mientras empacaban los instrumentos, Jorge se quedó solo en el estudio, escuchando la resonancia fantasma de la música que acababan de crear. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía en competencia con Pedro Infante.
Se sentía como un artista redescubriendo su propia voz, pero cuando salió del estudio, la realidad lo golpeó de nuevo. En el pasillo se había congregado un pequeño grupo de admiradores, empleados de la estación y visitantes que habían venido a escuchar la sesión de Pedro. Entre ellos, reconoció a varios periodistas de espectáculos, los mismos que mañana escribirían sobre la sesión extraordinaria de Pedro Infante, y tal vez mencionarían de pasada que Jorge Negrete también estuvo presente. «Don Jorge», se acercó uno de los periodistas, «¿podríamos hacerle algunas preguntas sobre su nueva grabación?» «Por supuesto». Jorge se detuvo, ajustándose automáticamente el saco del traje. ¿Qué opina de los comentarios de que Pedro Infante está redefiniendo la música ranchera? La pregunta era una trampa perfecta, diseñada para provocar una respuesta que pudiera ser tergiversada o usada para alimentar la narrativa de rivalidad que tanto vendía periódicos. Jorge respiró profundamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Pedro Infante es un gran artista, respondió con cuidado. El público mexicano tiene la fortuna de contar con muchos talentos excepcionales, pero ¿no le molesta que algunos críticos digan que su estilo es demasiado formal para los tiempos actuales? Ahí estaba, el golpe directo. Jorge sintió que las máscaras que había construido durante años amenazaban con resquebrajarse. «Mi estilo es mi identidad», respondió, y cada palabra le costó un esfuerzo considerable. «No cambio por seguir modas pasajeras». Era la respuesta correcta, la que esperaban de él, la que mantendría intacta su imagen pública. Pero mientras las palabras salían de sus labios, Jorge se dio cuenta de que acababa de traicionar la lección que había aprendido en el estudio hacía apenas unos minutos. Los periodistas tomaron sus notas, intercambiaron algunas bromas y se dispersaron gradualmente. Jorge se quedó solo en el pasillo, sintiendo que acababa de cometer un error fundamental. Interesante respuesta. Jorge se volvió para encontrar a Pedro Infante a pocos metros de él, cargando su guitarra en una funda de cuero gastado. No había hostilidad en su expresión, solo una especie de tristeza comprensiva. «Pedro», Jorge se irguió automáticamente. «Escuché tu sesión». Pedro se acercó lentamente. Sonaba diferente. Bueno, el cumplido, simple y directo, desarmó completamente las defensas de Jorge. No había sarcasmo, no había intención oculta, solo reconocimiento honesto de un profesional a otro. «Gracias», murmuró Jorge, sintiéndose repentinamente agotado. Se quedaron ahí parados, dos titanes de la música mexicana en un pasillo anodino de una estación de radio, rodeados por el peso de todas las expectativas y comparaciones que otros habían construido alrededor de ellos. «¿Sabes?», Pedro rompió el silencio. «A veces pienso que este pinche negocio nos está volviendo locos». La madrugada del 15 de marzo de 1952 encontró a Jorge Negrete sentado en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos y el sabor amargo de la derrota en la boca. La carta de renuncia de Elsa Aguirre yacía sobre la mesita de noche, junto a los periódicos que anunciaban su próximo matrimonio con Pedro Infante. Las letras parecían bailar ante sus ojos cansados, como si el destino mismo se burlara de él. «Señor Negrete», la voz de su mayordomo interrumpió el silencio sepulcral de la habitación. «El señor Grobas está aquí. Dice que es urgente». Jorge se incorporó lentamente, ajustándose la bata de seda. Sus movimientos eran los de un hombre que había envejecido años en una sola noche. Cuando bajó las escaleras de mármol de su residencia en Las Lomas, encontró a Jesús Grobas paseando nerviosamente por el salón principal, con el sombrero en una mano y un periódico arrugado en la otra. «Jorge, hermano». Grobas se acercó con expresión grave. «Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control». «¿Qué más puede pasar?» Jorge se sirvió un whisky pese a la hora temprana. «Ya perdí a la mujer, ya perdí el prestigio. ¿Qué más quieren de mí?» Grobas desplegó el periódico sobre la mesa de centro.
La primera plana mostraba una fotografía de Pedro Infante saliendo de una iglesia, sonriente, con Elsa del brazo. El titular rezaba: «El pueblo ha elegido a su rey». Pero no era eso lo que había alterado al productor. En la página 3, una pequeña nota mencionaba que Jorge Negrete había sido visto saliendo de una cantina en Garibaldi a altas horas, visiblemente afectado por los acontecimientos. «La prensa está creando un monstruo». Grobas encendió un cigarro con manos temblorosas. «Cada vez que sales a la calle, cada gesto tuyo se magnifica. Y Pedro ni siquiera tiene que hacer nada. Su sola presencia es suficiente para que te veas como el villano de esta historia». Jorge se acercó a la ventana que daba al jardín, donde los rosales que Elsa había ayudado a plantar florecían ajenos al drama humano. «¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto, Jesús? Que nunca odié a Pedro. Nunca. Lo respetaba, admiraba su talento natural. Pero ellos», señaló hacia afuera, refiriéndose al mundo, «ellos necesitaban que fuéramos enemigos, y ahora tienes que decidir si vas a dejarte hundir o vas a luchar». Grobas se levantó, aplastando el cigarro en el cenicero de cristal. «Tengo una propuesta de Estudios América, una película donde tú y Pedro compartirían pantalla por primera vez. Sería la película del siglo, Jorge, la reconciliación que México necesita ver». La propuesta cayó como una bomba en el silencio matutino. Jorge se volvió lentamente, estudiando el rostro de su viejo amigo. ¿Compartir pantalla con él después de todo lo que ha pasado? Precisamente por todo lo que ha pasado. Grobas sacó un sobre de su chaqueta. «Lee esto antes de decidir». El guión se titulaba «Dos charros, un destino». La historia narraba la rivalidad entre dos cantantes que, tras años de competencia, descubren que el verdadero enemigo es un empresario sin escrúpulos que los había manipulado. Era casi una autobiografía velada, una oportunidad de lavar la ropa sucia en público, pero de manera digna. Mientras Jorge leía las primeras páginas, Grobas continuó: «Pedro ya está considerando el proyecto. Dice que está cansado de la rivalidad, que quiere conocer al verdadero Jorge Negrete, no al que inventaron los periódicos». ¿Él dijo eso? Sus palabras exactas fueron: «Jorge Negrete es un grande. Si hemos sido rivales, ha sido por culpa de otros, no nuestra. Me gustaría trabajar con él y mostrarle a México que dos charros pueden compartir el mismo cielo». Jorge cerró el guión y caminó hacia el piano de cola que dominaba una esquina del salón. Sus dedos encontraron las teclas automáticamente, tocando los primeros acordes de «México lindo y querido». La melodía llenó el espacio, cargada de una melancolía que parecía resumir todos los años de gloria y amargura. «¿Sabes cuándo fue la última vez que toqué esta canción sin sentir dolor?», preguntó sin dejar de tocar. «Antes de que Pedro la hiciera suya también. Antes de que cada nota me recordara lo que había perdido». Grobas se acercó al piano. «Tal vez es hora de recuperarla. Tal vez es hora de recuperarte a ti mismo». La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. El mayordomo regresó momentos después con expresión confundida. «Señor, hay una señorita que dice llamarse María Félix. Insiste en verlo». Jorge y Grobas intercambiaron miradas sorprendidas. María Félix apareció en el umbral del salón como una aparición dorada, envuelta en un abrigo de bisón pese al clima templado. Su presencia llenó inmediatamente el espacio, transformando el ambiente melancólico en algo eléctrico y peligroso. «Así que aquí está escondido el gran Jorge Negrete», dijo con esa voz que había cautivado a generaciones, lamentándose como un mariachi sin trabajo. «María». Jorge se levantó automáticamente, el caballero en él respondiendo a la presencia femenina. «¿Qué te trae por aquí?». Ella se quitó los guantes con movimientos calculados, estudiando el ambiente con ojos de cazadora. «Vine a ofrecerte algo que necesitas, una oportunidad de recuperar tu dignidad». Se sentó en el sofá de terciopelo azul, sin ser invitada, cruzando las piernas con elegancia felina.
tengo una propuesta de filmación en París. Una coproducción franco-mexicana donde tú serías el protagonista absoluto. Lejos de todo este circo, lejos de las comparaciones. Solo tú, tu talento y una historia que te devolvería el respeto internacional. Jorge sintió como algo se removía en su interior. La posibilidad del escape, de comenzar de nuevo en territorio neutral, era tentadora como una sirena. Pero María continuó, sacando una pitillera de plata. Tendrías que decidir ahora. El vuelo sale mañana por la noche. Y una vez que cruces el Atlántico, no habrá vuelta atrás. Al menos no por un tiempo largo. Grobas se aclaró la garganta. María, con todo respeto, Jorge tiene compromisos aquí. La película con Pedro podría ser... La película con Pedro. María rió con esa risa cristalina que podía cortar como vidrio. Ay, Jorge, ¿realmente crees que compartir pantalla con él te va a devolver lo que has perdido? Él ya ganó esta guerra. Cada minuto que compartan en pantalla será un recordatorio de su victoria. Las palabras de María resonaron en el salón como campanas de una verdad incómoda. Jorge se encontró dividido entre dos futuros posibles, la huida digna o la confrontación final. Una parte de él anhelaba el anonimato europeo, la posibilidad de reinventarse lejos de los ojos que siempre lo comparaban. Otra parte, la más profunda, sabía que huir sería admitir una derrota que aún no se había consumado completamente. «Dame tiempo para pensarlo», dijo finalmente. María se levantó, volviendo a enfundarse los guantes. «Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, la oportunidad volará, con o sin ti». Cuando se marchó, dejó tras de sí un silencio cargado de posibilidades y el aroma de su perfume francés. Grobas rompió la quietud. «Jorge, no puedes huir, no ahora. México te necesita aquí, dando la cara». Pero Jorge ya no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la fotografía que reposaba sobre el piano. Él mismo, en sus primeros años de éxito, joven, invencible, con el mundo a sus pies. ¿Quedaba algo de ese hombre en el que se había convertido? Y si quedaba, sería suficiente para enfrentar lo que vendría. La tarde encontró a Jorge Negrete caminando solo por las calles de Coyoacán, envuelto en una gabardina y con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Necesitaba pensar, respirar, encontrar en las piedras coloniales alguna respuesta que su corazón no lograba formular. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Al doblar una esquina, se encontró cara a cara con Pedro Infante. Pedro Infante estaba sentado en una banca de la plaza de Coyoacán, alimentando a las palomas con migajas de pan. Llevaba ropa sencilla, una camisa blanca y pantalones de mezclilla. Nada que delatara su condición de estrella nacional. Al ver a Jorge, se detuvo a medio gesto, con la mano extendida hacia las aves que revoloteaban a su alrededor. Por un momento, el tiempo se suspendió. Dos titanes del cine mexicano se observaron en silencio, mientras las palomas continuaron su danza indiferente y los transeúntes pasaban sin reconocer a ninguno de los dos. Era como si el destino hubiera conspirado para crear ese encuentro casual que ambos habían evitado durante años. «Jorge», Pedro fue el primero en hablar, levantándose lentamente de la banca. Su voz sonaba diferente, despojada de la seguridad que mostraba en pantalla. «Qué casualidad encontrarte aquí, Pedro», Jorge asintió, quitándose el sombrero. Las reglas de cortesía que su educación le había inculcado se impusieron sobre la incomodidad del momento. «Permíteme felicitarte por tu matrimonio». «Gracias». Pedro bajó la mirada por un instante. «Aunque imagino que las circunstancias no han sido fáciles para ti». Se quedaron de pie, separados por apenas 2 metros que parecían kilómetros. El viento de marzo agitaba las hojas de los jacarandás, creando una sinfonía susurrante que llenaba los silencios incómodos. Jorge observó el rostro de Pedro, buscando algún rastro de malicia, de triunfo.
pero solo encontró una tristeza que espejaba la suya. —¿Podemos caminar? —preguntó Pedro. —Hay cosas que necesito decirte, y preferiría hacerlo sin que nos vean juntos. Caminaron hacia el interior de la plaza, alejándose de las calles principales. Sus pasos resonaban de manera desigual en el empedrado colonial. Jorge, con su andar medido y ceremonioso. Pedro, con esa naturalidad campirana que nunca había perdido pese a los años de fama. Jesús Grobas me habló de la película. Pedro rompió el hielo. Dice que estás considerando hacerla conmigo. Estoy considerando muchas cosas. Jorge mantuvo su mirada al frente. También tengo una oferta para trabajar en Europa, lejos de todo esto. Pedro se detuvo abruptamente. ¿Huir? ¿El gran Jorge Negrete pensando en huir? La pregunta tenía un filo que cortó el aire entre ellos. Jorge se volvió y por primera vez en años permitió que su máscara de compostura se resquebrajara ligeramente. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Que me quede aquí para ser el eterno segundo lugar? ¿Para que cada día me recuerden lo que perdí? Perdiste a una mujer, Jorge. No perdiste tu talento, no perdiste tu lugar en la historia. Perdí mi dignidad. La voz de Jorge resonó en la plaza vacía, espantando a las palomas. Perdí la capacidad de caminar por mi propia ciudad sin sentir que todos me compadecen. Perdí. Se calló, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Pedro lo observó con una expresión que Jorge no pudo descifrar completamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Pedro se sentó en el borde de una fuente colonial. Tú siempre has cargado con el peso de ser perfecto. Yo nunca pretendí serlo. Jorge se acercó lentamente. Intriga. La madrugada del 3 de octubre de 1952 encontró a Jorge Negrete frente al espejo de su camerino en el Teatro Blanquita, contemplando el rostro que había conquistado corazones en todo el continente. Las ojeras violáceas bajo sus ojos revelaban las noches en vela, y el temblor casi imperceptible en sus manos denunciaba una verdad que se negaba a aceptar. Su cuerpo lo estaba traicionando. El eco de los aplausos de la función anterior aún resonaba en las paredes forradas de terciopelo rojo, pero Jorge ya no encontraba consuelo en la adulación del público. Había algo más profundo carcomiendo su alma, algo que trascendía las limitaciones físicas que comenzaban a manifestarse. Era la certeza dolorosa de que Pedro Infante había logrado lo que él, con toda su técnica y disciplina, jamás había conseguido: tocar el alma del pueblo mexicano sin artificio alguno. Se ajustó el corbatín de seda negra con movimientos mecánicos, cada gesto una repetición de miles de noches anteriores. El traje de charro, bordado a mano por los mejores artesanos de Guadalajara, colgaba impecable en su perchero, esperando transformarlo, una vez más, en el ídolo inmaculado que el público esperaba ver. Pero esta noche, Jorge Negrete se sentía como un impostor dentro de su propia leyenda. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. La voz de su asistente personal, Rodolfo, se filtró a través de la madera barnizada. «Don Jorge, tiene una visita. Dice que es urgente. Que espere 5 minutos», respondió Jorge, aplicándose una última capa de maquillaje para disimular la palidez que se había apoderado de su rostro en las últimas semanas. Cuando finalmente abrió la puerta, se encontró con una figura que no esperaba ver: Julián Soler, director de cine y uno de los pocos hombres en la industria que mantenía relaciones cordiales tanto con él como con Pedro Infante. El rostro normalmente jovial de Julián mostraba una gravedad inusual. «Jorge, necesito hablar contigo. Es sobre Pedro». Negrete sintió cómo se le endurecía el estómago. «¿Qué pasa con Infante?» Julián cerró la puerta tras de sí y se acercó con pasos medidos. «Está destrozado, hermano, completamente destrozado. Lo que pasó con Lupita Torrentera lo tiene al borde del precipicio». Jorge conocía la historia, como toda la industria,
Pedro Infante había mantenido una relación apasionada con la actriz Lupita Torrentera, quien había muerto en un accidente automovilístico apenas unos meses atrás. La prensa había especulado sobre el estado emocional del cantante, pero Jorge había preferido mantenerse al margen de los chismes. «No entiendo qué tiene que ver conmigo», murmuró Jorge, aunque una parte de él ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación. «Él te respeta, Jorge, más de lo que tú crees. Y ahora, en este momento tan oscuro de su vida, necesita saber que no está solo en este mundo de lobos». Julián se detuvo frente al espejo, observando el reflejo de ambos. Los productores lo están presionando para que siga trabajando como si nada hubiera pasado. Le prometieron el papel protagónico en una película que originalmente era tuya. Jorge alzó la cabeza bruscamente. «¿Los tres huastecos?» «Esa misma. Cuando tú la rechazaste por problemas de salud, se la ofrecieron a él. Pero Pedro se enteró de que era tu proyecto original y se siente como si te estuviera traicionando». El silencio se extendió entre ellos como una sombra. Jorge recordaba perfectamente el día que había tenido que declinar el proyecto. Los médicos habían sido claros. Necesitaba descanso, reducir la carga de trabajo, cuidar su hígado que comenzaba a mostrar signos de deterioro. Pero admitir públicamente cualquier debilidad era impensable para un hombre cuya imagen pública se construía sobre la perfección y la fortaleza. «¿Y qué esperas que haga?», preguntó Jorge, aunque su voz había perdido la dureza inicial. «Que hables con él, que le digas que no hay rencor por tu parte. Pedro está convencido de que esta industria los ha enfrentado artificialmente y tiene razón, pero también cree que tú lo odias. Y eso lo está matando». Jorge se dirigió hacia la ventana que daba al zócalo. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, y el murmullo constante del tráfico nocturno creaba una sinfonía urbana que había acompañado tantas noches de reflexión. Por primera vez en años, se permitió considerar la posibilidad de que Pedro Infante no fuera su enemigo, sino otra víctima del mismo sistema que los había convertido en gladiadores involuntarios. «¿Dónde está ahora?», preguntó sin voltear. «En el bar del Hotel Majestic. Lleva 3 días bebiendo prácticamente sin parar». Jorge cerró los ojos y aspiró profundamente. El aire nocturno traía consigo el aroma de tacos al pastor, cigarrillos y esperanza de los miles de almas que poblaban las calles de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tenía sus propias batallas, sus propias heridas, sus propios secretos sepultados bajo capas de dignidad y silencio. «Dile que Jorge Negrete irá a verlo en 1 hora». El bar del Hotel Majestic era un santuario de cristal y caoba donde los poderosos de México ahogaban sus penas en whisky importado y coñac francés. A las 2 de la madrugada, el lugar estaba prácticamente vacío, salvo por Pedro Infante, quien ocupaba una mesa en el rincón más oscuro del salón, oculto tras una cortina de humo de cigarro y sombras. Jorge lo divisó desde la entrada. Pedro tenía la cabeza gacha, los hombros caídos y una botella de tequila medio vacía frente a él. Su camisa blanca estaba arrugada, el cabello despeinado y la barba de varios días le daba un aspecto vulnerable que contrastaba dramáticamente con su imagen pública de galán invencible. Cada paso que Jorge dio hacia esa mesa se sintió como una eternidad. Durante años había imaginado docenas de conversaciones con Pedro Infante, confrontaciones épicas, intercambios de reproches, momentos de clarificación que nunca llegaron. Pero nada lo había preparado para encontrar al hombre más querido de México sumido en una devastación tan profunda. Pedro levantó la vista cuando Jorge se detuvo junto a la mesa. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban enrojecidos y vidriosos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente se observaron, 2 titanes reconociendo mutuamente sus heridas. «No esperaba verte aquí», murmuró Pedro,
su voz ronca por el alcohol y las lágrimas contenidas. Jorge se sentó sin ser invitado, un gesto que en otras circunstancias habría sido impensable. Julián me dijo que necesitabas hablar. ¿Necesito hablar? Pedro soltó una risa amarga. Lo que necesito es que me regresen a mi Lupita. Lo que necesito es que este país deje de convertir a sus ídolos en monstruos. Tomó un sorbo largo del tequila. Lo que necesito es pedirte perdón. La palabra perdón flotó entre ellos como una confesión sagrada. Jorge sintió como algo se removía en su pecho, una emoción que había mantenido sepultada bajo años de orgullo y malentendidos. ¿Perdón por qué? Por dejarte solo en esta prisión dorada, por no haber tenido el valor de acercarme cuando empezaron a enfrentarnos, por aceptar los 3 huastecos sabiendo que era tu película. Pedro alzó la vista y Jorge vio en sus ojos el mismo cansancio que él mismo cargaba, por haber permitido que nos convirtieran en enemigos cuando deberíamos haber sido hermanos. Jorge guardó silencio durante largos segundos, procesando palabras que jamás había esperado escuchar. La verdad era que él también había permitido que la rivalidad fabricada envenenara cualquier posibilidad de amistad genuina. Habían sido cómplices involuntarios de su propia destrucción. «Pedro», comenzó Jorge, eligiendo cada palabra con cuidado, «los dos hemos sido prisioneros de las expectativas de otros. Yo también te debo una disculpa». «¿Tú? ¿Por qué?» «Por haber creído que eras mi competencia cuando en realidad eras mi igual. Por haber alimentado con mi silencio una guerra que ninguno de los dos declaró». Pedro extendió su mano sobre la mesa y Jorge la tomó sin dudar. El apretón fue firme, definitivo, cargado de años de respeto mutuo que nunca habían podido expresar públicamente. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Pedro, con una sonrisa triste. «Que admiro tu disciplina, tu técnica, tu manera de honrar la tradición del charro. Y yo admiro tu autenticidad», completó Jorge. «Tu capacidad de llegar al corazón de la gente sin necesidad de artificio». Permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la Ciudad de México seguía latiendo con el pulso incansable de una metrópoli que nunca duerme. Adentro, 2 leyendas vivientes comenzaban a sanar heridas que ni siquiera sabían que tenían. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Pedro. Jorge consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Seguimos siendo quienes somos, pero ya no desde la soledad». La primera luz del amanecer se filtraba entre las cortinas del bar cuando Jorge y Pedro finalmente abandonaron el Hotel Majestic. Habían conversado hasta el alba, desenterrando años de malentendidos y revelando verdades que ninguno había compartido jamás con otra persona. El tequila había actuado como catalizador, pero las confesiones habían brotado desde un lugar mucho más profundo que el alcohol. Caminaron por las calles empedradas del centro histórico, 2 figuras solitarias en una ciudad que comenzaba a desperezarse. Los primeros vendedores ambulantes preparaban sus puestos de café y tamales, y el aroma matutino de México se extendía como un abrazo familiar que los envolvía a ambos. «¿Sabes cuándo me di cuenta de que todo esto era una farsa?», preguntó Pedro, deteniéndose frente a la Catedral Metropolitana, cuyas torres se alzaban majestuosas contra el cielo rosado del amanecer. Jorge negó con la cabeza, esperando la respuesta. «Fue durante la filmación de Nosotros los Pobres. Una tarde, después de una jornada particularmente difícil, me acerqué a un grupo de trabajadores que estaban construyendo el set. Uno de ellos, un hombre mayor con las manos callosas y la espalda encorvada por años de labor, me miró directo a los ojos y me dijo: «Oiga, joven Pedro, ¿es cierto que usted odia a Jorge Negrete?». Jorge se detuvo también, intrigado por la dirección que tomaba la historia. Le dije que no, que eso eran habladurías de la prensa. Y entonces él me respondió algo que se me quedó grabado para siempre. «Qué lástima, porque nosotros necesitamos creer que nuestros ídolos pueden ser amigos».
Ya tenemos suficientes enemigos en la vida real. Las palabras flotaron en el aire matutino como una revelación. Jorge sintió un nudo en la garganta al comprender el peso de lo que Pedro acababa de confesar. El pueblo mexicano no había necesitado una rivalidad entre sus dos máximas figuras artísticas. Había sido la industria, la prensa, los promotores quienes habían fabricado esa narrativa por razones puramente comerciales. Ese mismo día decidí que nunca más hablaría mal de ti en público, continuó Pedro, pero ya era demasiado tarde. La maquinaria estaba en marcha y nosotros éramos solo engranajes dentro de ella. Se dirigieron hacia una pequeña cafetería que acababa de abrir sus puertas en la calle de Madero. El lugar era modesto, con apenas media docena de mesas de madera desgastada y sillas que habían visto mejores días, pero el café prometía ser auténtico y el ambiente discreto. Era exactamente lo que necesitaban. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Desde la mañana del 15 de abril de 1957 amaneció gris sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo guardara luto por los secretos que habían quedado enterrados con Jorge Negrete 4 años atrás. En el despacho de la XCW, Emilio Azcárraga Milmo contemplaba a través de la ventana el tráfico que comenzaba a agitarse en las calles, mientras sostenía entre sus manos una grabación que había permanecido oculta durante todo este tiempo. «Don Emilio», le había dicho su secretaria esa mañana, «encontramos esto entre los archivos personales de don Jorge. Está marcado como «para después de mi partida». La cinta magnética reposaba ahora sobre su escritorio como un testamento silencioso, una confesión póstuma que nadie había esperado. Pedro Infante había muerto apenas 3 semanas antes en aquel accidente aéreo en Mérida, llevándose consigo las respuestas a preguntas que el público nunca había sabido formular. Ahora, con ambos gigantes sepultados, Azcárraga se enfrentaba a una decisión que podría cambiar para siempre la percepción que México tenía de sus dos ídolos más queridos. Colocó la cinta en el reproductor y presionó el botón. La voz de Jorge Negrete, clara y firme como siempre, llenó la habitación con una solemnidad que erizaba la piel. Si alguien escucha esta grabación, significa que ya no estoy entre ustedes. Y probablemente Pedro tampoco. Hay cosas que un hombre debe decir antes de partir, verdades que el orgullo y las circunstancias nos impidieron compartir en vida. Azcárraga sintió cómo se le secaba la garganta. En esa voz reconocía no al Jorge Negrete público, el charro elegante y altivo, sino al hombre vulnerable que había luchado durante años con el peso de una rivalidad que él mismo había ayudado a construir. La verdad es que Pedro y yo nunca fuimos enemigos. Fuimos víctimas de un sistema que necesitaba crear héroes, enfrentados para vender periódicos, llenar teatros y alimentar la fantasía de un pueblo que merecía tener no uno, sino 2 ídolos. La industria nos convirtió en gladiadores, pero nosotros nunca elegimos esa arena. La grabación continuaba, revelando encuentros secretos, conversaciones privadas, gestos de respeto mutuo que habían permanecido ocultos tras la cortina del espectáculo. Jorge hablaba de aquella noche en el Casino de la Selva, cuando después de una presentación conjunta, ambos se habían quedado hasta el amanecer conversando sobre música, sobre México, sobre el peso de representar los sueños de millones de personas. Pedro me dijo esa noche: «Jorge, ¿tú crees que el público entendería que admiramos el trabajo del otro?» Y yo le respondí: «Probablemente no, hermano, pero eso no hace menos real nuestra admiración». Azcárraga detuvo la grabación y se dirigió hacia la ventana. Abajo, en la calle, un vendedor de periódicos gritaba los titulares del día, probablemente especulando aún sobre la supuesta rivalidad entre los dos cantantes, construyendo mitos sobre una enemistad que, según esta confesión, jamás había existido realmente. La decisión que tenía ante sí era monumental: hacer pública esta grabación,
podría destruir décadas de folclore popular, desencantar a millones de fanáticos que habían encontrado cierto placer dramático en la rivalidad de sus ídolos. Pero también podría honrar la memoria de dos hombres que habían sido más grandes que la leyenda que los había envuelto. Esa tarde, Azcárraga convocó a una reunión extraordinaria con los principales ejecutivos de la industria del entretenimiento. En la sala de juntas del piso 15 del edificio XCW, se congregaron productores, directores, empresarios y periodistas que habían sido testigos y arquitectos de la supuesta rivalidad Negrete-Infante. «Caballeros», comenzó Azcárraga, colocando la grabación sobre la mesa, «tenemos ante nosotros un documento que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre Jorge y Pedro». El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Algunos de los presentes habían invertido carreras enteras en alimentar la narrativa del conflicto, escribiendo artículos, produciendo películas y organizando eventos que explotaban la supuesta rivalidad. La pregunta que debemos hacernos, continuó Azcárraga, es si México está listo para la verdad o si prefiere conservar el mito. Y Alfonso de Icaza, veterano crítico de espectáculos, fue el primero en hablar. «Don Emilio, con todo respeto, ¿no cree usted que hay verdades que es mejor llevar a la tumba? El pueblo mexicano encontró en esa rivalidad una pasión, una forma de elegir bandos, de participar activamente en el fenómeno artístico. ¿Para qué quitarles esa ilusión? Porque la ilusión se construyó sobre una mentira», replicó Carmen Mendoza, una de las pocas mujeres presentes en la reunión, editora de la revista Cinelandia. Y esa mentira les robó a Jorge y a Pedro la oportunidad de ser reconocidos por lo que realmente fueron. Dos artistas extraordinarios que respetaron y admiraron el talento del otro. El debate se extendió por horas. Unos argumentaban que revelar la verdad sería una traición al público que había invertido emociones y lealtades en esa rivalidad. Otros sostenían que mantener la mentira sería una traición a la memoria de los propios artistas. Mientras los ejecutivos discutían, en otro rincón de la ciudad, María Félix recibía en su casa de Coyoacán a Gloria Marín, la viuda de Jorge Negrete. Ambas mujeres, que habían sido testigos cercanos de la verdadera relación entre los dos cantantes, compartían un té mientras hojeaban álbumes de fotografías que documentaban encuentros privados, cenas familiares y momentos de camaradería que la prensa nunca había capturado. «Gloria», dijo María Félix, señalando una fotografía donde Jorge y Pedro aparecían riéndose juntos en el jardín de una casa particular. «Esta imagen vale más que 1000 artículos de periódico. Aquí se ve la verdad». «Es cierto, María, pero ¿crees que alguien se atrevería a publicarla? ¿O preferirían seguir vendiendo la historia de la enemistad?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada del peso de décadas de construcción mediática y expectativas públicas. Esa noche, Emilio Azcárraga regresó a su despacho y se quedó solo con la grabación de Jorge Negrete. La reprodujo una vez más, prestando atención a cada matiz, a cada pausa, a cada inflexión de voz que revelaba la humanidad detrás del ídolo. En un momento particularmente conmovedor de la confesión, Jorge hablaba sobre el último encuentro que había tenido con Pedro, apenas unas semanas antes de su propia muerte. «Nos encontramos por casualidad en el aeropuerto, ambos viajando a compromisos diferentes. Pedro se acercó y me dijo: «Jorge, cuando todo esto termine, cuando ya no estemos, espero que alguien cuente la verdad». Le prometí que así sería, pero ahora me doy cuenta de que tal vez esa promesa sea imposible de cumplir en vida. Azcárraga apagó el reproductor y guardó la cinta en su caja fuerte personal. La decisión estaba tomada, pero no era la que muchos esperarían. No destruiría la grabación, pero tampoco la haría pública inmediatamente. Esperaría a que pasaran los años,
a que las heridas se cicatrizaran, a que el pueblo mexicano estuviera listo para una verdad más compleja y humana que el mito que había abrazado. Mientras tanto, la leyenda de la rivalidad seguiría alimentándose de rumores, especulaciones y medias verdades. Pero en algún lugar, en una caja fuerte de la XW, la voz de Jorge Negrete aguardaría pacientemente el momento adecuado para contar la historia real. El legado del silencio comenzaba esa noche, un silencio que protegería tanto la memoria de los artistas como la ilusión del público, hasta que llegara el momento de elegir definitivamente entre el mito y la verdad. 10 años habían transcurrido desde la muerte de Pedro Infante, cuando Irma Dorantes, viuda del ídolo de Guamúchil, recibió una visita inesperada en su casa de la Colonia del Valle. Era una tarde de octubre de 1967, y el otoño capitalino había teñido de melancolía las calles que Pedro había recorrido tantas veces en su Buick convertible. La mujer que tocó a su puerta no era una desconocida. Carmen Mendoza, ahora directora de la revista Cinelandia, había seguido de cerca la vida de ambos ídolos y había desarrollado una teoría que la inquietaba desde hacía años. En sus manos llevaba una carpeta llena de fotografías, artículos de prensa y testimonios que había recopilado a lo largo de una década. «Señora Dorantes», comenzó Carmen después de los saludos de rigor, «vengo a hablar con usted sobre algo que creo que Pedro hubiera querido que el público supiera». Irma sirvió café en la sala donde aún colgaban retratos de Pedro en sus roles más memorables. El Pepe el Toro, de Nosotros los Pobres, parecía observar la conversación desde su marco dorado, con esa sonrisa que había conquistado a millones de mexicanos. «Dígame, doña Carmen, ¿de qué se trata?». Carmen extendió sobre la mesa de centro una serie de fotografías que raramente habían visto la luz pública. En ellas aparecían Jorge Negrete y Pedro Infante en situaciones completamente espontáneas, compartiendo una carne asada en el rancho de Jorge, navegando juntos en Acapulco, incluso jugando una cascarita de fútbol con otros artistas en los estudios Churubusco. Estas fotografías fueron tomadas por fotógrafos de estudio, pero nunca se publicaron. Los ejecutivos consideraron que no convenía mostrar esta amistad. Irma examinó las imágenes con una mezcla de sorpresa y nostalgia. En una de ellas, particularmente conmovedora, Jorge tenía su brazo sobre los hombros de Pedro mientras ambos reían de algún chiste privado. La espontaneidad del momento contrastaba dramáticamente con las fotografías oficiales donde aparecían siempre por separado, cada uno proyectando su propia imagen de estrella solitaria. «Pedro me habló de Jorge muchas veces», confesó Irma, su voz adquiriendo un tono confidencial. «Siempre con respeto, incluso con admiración. Decía que Jorge tenía una disciplina que él envidiaba, una forma de abordar la música que venía de años de estudio formal». Carmen tomó notas mentales, mientras Irma continuaba compartiendo recuerdos que habían permanecido íntimos durante una década. Una noche, después de una presentación en el Palacio de Bellas Artes, Pedro llegó a casa muy pensativo. Le pregunté qué le pasaba y me dijo: «Irma, hoy Jorge me felicitó por mi interpretación de 100 años. Me dijo que había logrado transmitir algo que él, con toda su técnica, a veces envidiaba: la conexión directa con el alma del pueblo». Pedro se sintió muy honrado por esas palabras. La revelación golpeó a Carmen como un rayo. Durante años había estado documentando una rivalidad que, según este testimonio y las fotografías que tenía ante sí, podría haber sido una construcción completamente artificial. Esa misma semana, Carmen decidió visitar también a Gloria Marín, quien vivía ahora en una elegante casa de las Lomas, rodeada de los recuerdos de su vida junto a Jorge Negrete. La viuda del charro cantor la recibió en un salón donde los premios y reconocimientos de Jorge creaban una especie de altar secular a su memoria. «Doña Gloria»,
comenzó Carmen, mostrando las mismas fotografías. Me gustaría conocer la versión de Jorge sobre su relación con Pedro Infante. Gloria contempló las imágenes con una sonrisa melancólica. Jorge era un hombre muy orgulloso, muy consciente de su imagen pública, pero en privado admiraba profundamente el talento natural de Pedro. Se levantó y se dirigió hacia un escritorio antiguo del cual extrajo un sobre amarillento. Jorge escribía un diario, no todos los días, pero sí